Jesús, Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Buenas noches, ¿cómo están, queridos hermanos? Los quiero bendecir en la paz del Señor. Un gusto poder compartir una palabra con ustedes.
en un momento tan especial, tan lindo, tan difícil, tan bárbaro, pero para los hijos de Dios estos momentos son especiales. ¿Por qué lindo? Y realmente uno puede decir que no tiene mucho de lindo, pero tenemos que mirarlo con esa mirada que tiene Dios. No sé por qué está pasando lo que está pasando y sinceramente no tiene mucho de lindo. Las cosas que pasan son bastante importantes, son angustiantes, son de alguna manera difíciles y nos hacen dudar de muchas cosas, nos hacen pensar que a veces por qué Dios ha permitido ciertas cosas, por qué Dios no termina con todo esto, qué es lo que está pasando para que Dios no actúe con mayor celeridad. Eh, no sé, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? La pandemia con tanto tiempo, ya más de 100 días que estamos sin salir de nuestros hogares, sin poder reunirnos, sin poder juntarnos, sin poder disfrutar lo que antes disfrutábamos. Y sin embargo, uno piensa y se pone a ver situaciones que muchas veces nos hacen dudar, nos hacen pensar si realmente Dios tiene el control, realmente Dios está viendo lo que está pasando, nos está escuchando Dios cuando pedimos, cuando clamamos. Verdaderamente, ¿Dios tiene el control de la situación? Eh, claro que la respuesta es sí, Dios tiene el control de todo, pero hay que reafirmarlo y hay que buscar por qué Dios tiene el control de todo, aunque no lo parezca, aunque alrededor nuestro todo parece que se desvanece, todo parece que se viene abajo, parece como que las cosas cada vez están peor. Sin embargo, vamos a ver cómo Dios sostiene esto, qué es lo que está pasando. Trataremos de alguna manera, dar una inyección de ánimo en este momento, donde los creyentes tenemos que sacar pecho en esta situación y darle para adelante y decir, Señor, necesito llenarme más de ti. Y necesito a lo mejor que me inundes con tu fe, que necesito tener más fe. Los discípulos le pedían permanentemente a Jesús, aumentanos la fe, danos más fe, necesitamos fe. El domingo en la escuelita hablaron de la fe. Y bueno, es cierto, hoy en día necesitamos tener fe. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé más fe, porque es la única manera en que podemos acercarnos más a Él. Vamos a ver en la palabra en Marcos. Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 36. Y dice así la palabra. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea yo el que lo desee, sino lo que tú quieras. Amén. Y vamos más adelante, en Marcos 15:34,
un pasaje muy conocido, y dice así: ya Jesucristo estaba por, había sido crucificado y estaba por dejar esta tierra, y el Señor dice: a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, estos dos versículos que quería, o estos dos pasajes, un poco quería hacer la introducción para ver que Jesucristo vivió una vida especial. Él tenía una función, él tenía un propósito en este mundo, que era acercar al Padre a todos los hombres, hombres y mujeres. Quería de alguna manera volver a reconciliar lo que Dios tenía preparado desde un principio, acercar al hombre a una nueva relación con Dios, a un nuevo pacto. Y él trabajó en eso. Trabajó desde que comenzó con su evangelización, empezó a enseñar desde muy chico y de alguna manera comenzó a sufrir las afrentas que le propinaba a la gente que no quería confiar en él. Él sabía que tenía ya predestinado un futuro y que ese futuro estaba cercano. Cuando ora en Getsemaní le dice: Señor, yo sé que para ti todo es posible, para vos nada es imposible, todo lo puedes hacer, y si querés me puedes sacar de esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Jesús sabía que Dios no iba a cambiar esa situación. Y más adelante parece como que ya rendido, sabiendo que era lo que le tocaba y crucificado, le dice: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué nos abandonaste? Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos en eso. Muchas veces cuando sufrimos situaciones extremas o cualquier tipo de cosa que no nos gusta, en más de una vez nos hemos dado cuenta y hemos hablado con Dios y le hemos criticado y hemos reclamado y hemos protestado, diciendo: Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando yo tenía la necesidad de contar con tu ayuda? Yo no quería pasar por esa situación. Y sin embargo, ¿dónde estabas vos? Si yo tanto que te aclamo, tanto que te quiero, tanto que me pongo contento, te pido, estás en mi corazón. Sin embargo, ¿por qué permitiste que pase esto? Yo creo que casi todos seguramente, en algún momento nos vimos en una situación como esta. Una situación donde necesitamos expresar nuestro dolor al Señor, nuestra frustración, eso que hizo que en algún momento nos sintiéramos muy mal. Y hoy en día hay mucha gente que está pasando por eso, y muchos cristianos estamos pasando por necesidades. Estamos pasando realmente, porque muchos días de encierro hacen que hasta inclusive las relaciones familiares se puedan llegar a alborotar un poco. ¿Cómo remediamos esto? ¿Cómo puede ser que Dios permita que esto ocurra? Y Dios tiene muchas enseñanzas para darnos. Y nosotros tenemos muchas cosas para aprender. Pero Él, si confiamos en su bienaventuranza, si confiamos en que sus misericordias son nuevas cada mañana, tenemos que empezar a confiar que
toda situación tiene que ser cambiada por el Señor. Si estamos viviendo una situación difícil, tenemos que acudir a aquel que nos prometió sanarnos y salvarnos, porque es el que tiene el control. Muchas veces nos resulta más fácil a nosotros eh, acatar la autoridad humana. Desde chicos aprendimos que tenemos que obedecer al maestro, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos. Y es como que de alguna manera nos orientamos un poco a que la autoridad humana, la ley humana, la cumplimos. La cumplimos porque hemos tomado como natural que tenemos que responder a eso, que tenemos que someternos a esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay leyes, porque hay costumbres, porque hay mandamientos que están establecidos humanamente que hacen que nosotros respondamos a eso y que hagamos caso. ¿Por qué? Porque lo hemos entendido de esa manera, nos lo han enseñado de esa manera y de alguna manera asumimos la capacidad de reconocer que esa autoridad, sea de quien sea, de un policía, o sea de alguno que nos dice, mirá que esto se puede, esto no se puede, y nosotros somos de responder bien a ese tipo de cosas. O deberíamos por lo menos, ¿no? Sin embargo, a veces es como que nos resulta más difícil a veces acatar la autoridad divina, la autoridad de Dios. Pensamos que Dios, bueno, mirá, la verdad, si hacemos algo, o si por ahí si no lo hicimos, y bueno, y le pedimos perdón a Dios, y si nos mandamos una macana, eh, yo sé que Dios perdona, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, y comenzamos con todo este tipo de palabras que nos hacen sentirnos más cerca de Dios. Y es cierto, Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor, un Dios que tiene mucha autoridad. La verdad que no sé por qué a veces nos cuesta tanto, o nos cuesta un poco más, a veces, en algunas circunstancias, acercarnos a la autoridad de Dios y decirle, mirá, Señor, yo te tengo que obedecer porque no tengo nada que decirte, no tengo forma de refutar tu autoridad, esa autoridad divina, sos el creador de todo, me hiciste, me formaste desde el vientre de mi mamá y ahora me diste la posibilidad de ser un hijo tuyo y sin embargo hay veces como que nos cuesta más seguir esa autoridad. Job 36, 26 decía, he aquí que Dios es grande y no le conocemos, nada se compara a Dios. Y a veces nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta, tomamos esas decisiones que nos hacen tener consecuencias. Cada decisión que tomamos siempre nos trae una consecuencia. A veces acertadas y otras veces no. Pero vivimos tomando decisiones. Esas decisiones muchas veces no son las correctas. Entonces, ese es el momento de pedirle a Dios que nos dé la capacidad y la sabiduría para tomar decisiones que correspondan, decisiones ligadas a la palabra del Señor, llenas de la intención que el Padre tendría, que no sean fuera de los propósitos divinos y que no respondan a intenciones carnales, a gustos personales que muchas veces nos hacen equivocar, nos hacen errar y después terminamos pagando esas consecuencias. La autoridad divina es una autoridad que no se puede discutir. Miren, nosotros somos de cuestionar. Somos personas que siempre estamos enfrentando las cosas que nos pasan. Y más de uno de nosotros somos de decir, che, mirá, pero esto no me pasó a mí. Me pasó porque la culpa es de otro. Y empezamos a buscarle la culpa de lo que nos pasa a otros. Sin embargo, Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad tiene que ser asumida para afrontar las cosas que tenemos que cambiar. Si no cambiamos cosas en nuestra vida, las cosas van a seguir siendo iguales.
Si no cambiamos circunstancias, si no cambiamos formas de ser, no vamos a poder permitirle a Dios que tenga autoridad sobre nuestras vidas. La soberanía eterna de Dios estuvo desde el principio. La salvación se decidió en la eternidad que pasó, antes de la formación de las cosas. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Y dice así la palabra: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. O sea que Dios ya tenía preparado para nosotros una salvación. Y tenía preparado ofrecernos todas sus maravillas. Ya lo había determinado en un principio. Así que imagínate que nosotros, vos, yo, somos hijos del Altísimo, de aquel que ya pensaba en vos antes de fundar el mundo. Cuando uno se pone a pensar en esto, resulta estremecedor. Que Dios haya pensado en mí, en vos, antes de que fundara el mundo. Ya te tenía presente, ya sabía que ibas a estar, ya sabía cuál era tu lugar, y ya sabías por todo lo que ibas a pasar. Si Dios conocía eso desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no va a estar sabiendo lo que te pasa ahora? ¿Cómo no va a estar viendo tu necesidad? ¿Cómo no va a estar viendo las cosas que necesitas cambiar y las cosas en las que Él te puede ayudar si inclinás tu cabeza y le pedís para que Él te saque de la situación amarga en la que puedas estar atravesando? El Señor conoce tu corazón, conoce tus obras y conoce todo lo que vos necesitas. Hay que empezar a pedir, hay que empezar a obrar, hay que empezar a tener más fe de que ese Dios que todo lo puede y que todo lo quiso, también puede tocar tu vida y cambiar una situación amarga. Jesucristo mismo tuvo que atravesar penurias, lo hemos leído. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que afrontar algo que ya estaba preparado, que era la salvación de todos nosotros. Jesús sufrió por nosotros, pero Él no pudo evitar lo que Dios le había dado. Muchas veces nosotros afrontamos situaciones difíciles, pero si nos ponemos a pensar en lo que hizo Jesús por nosotros, realmente todo lo que nos pasa no se puede comparar, no es nada respecto a lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. La soberanía y el libre albedrío muchas veces hay una voluntad humana de hacer las cosas con la mayor libertad. Nosotros somos carne, espíritu y alma. Pero en nuestra parte carnal, que es una parte que tiene una proporción importante en nuestras vidas, hace que generalmente tomemos las cosas para el lado del pecado. El hombre generalmente sin Dios siempre tiende a pecar. La parte carnal es la que te lleva a cometer errores, a cometer ofensas y a cometer las cosas que Dios no quiere. Sin embargo, vamos a ver también que en 2 de Timoteo 2:25, lo que dice la palabra. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo
que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Fíjense, Satanás te tiene cautivo a los hombres. Y muchas veces, cuando nosotros nos despegamos de Dios o comenzamos a hacer la voluntad carnal, es la que Satanás nos tiene sumidos bajo esa voluntad. La voluntad carnal de nuestras vidas siempre está manejada por Satanás. Y nosotros muchas veces le hacemos más caso a eso que a lo que Dios nos dice. Y tenemos que empezar a pensar que Dios quiere para nosotros lo mejor. No importa la situación que estemos pasando, no importa que haya esta pandemia. Lo importante es que tengamos la posibilidad de acercarnos más a Él. Hugo Baravalle decía el domingo, miren, yo he pasado por un montón de angustias, de necesidades, de problemas, pero he visto siempre la victoria del Señor en mi vida. Y es así, la victoria de Dios tiene que estar en tu vida. Eso no quita que pases angustia, que pases necesidades, que pases penurias, pero Dios de todo te va a librar, de todo, de todo. Él tiene el control y lo sigue teniendo. Él sigue teniendo el control. Desde el principio, desde la fundación del mundo, Él tuvo el control de todas las cosas. Muchas veces esto causa como, sí, pero yo tengo voluntad y mi voluntad humana, ¿cómo puede ser que mi voluntad humana no la pueda contener? Y tenemos que aprender a sazonarla con nuestra intención espiritual. Nuestro espíritu tiene que comenzar a ganar más todo lo que la carne nos ha arrebatado. Tenemos que empezar a pensar más espiritualmente y no tanto en lo que vemos, no todo en lo que nos rodea, porque si nos ponemos a ver lo que nos rodea, nos amargamos y empezamos a sentir que las cosas cada vez nos van a ir peor. Pero cuando nuestro espíritu se conecta con el Señor y empezamos a clamar en Él, aunque estemos destrozados, aunque estemos perdidos en broncas, en un montón de cosas que nos pasan a diario, el Espíritu del Señor baja y te da una nueva fuerza. Siempre Dios responde. Empezá a cantar alabanzas, empezá a vivificarlo, empezá a gritar, Señor, yo necesito de ti, gracias porque tú me salvaste y me vas a salvar y me vas a sacar de esta situación. Y el Señor va a empezar a tocar tu corazón y te va a cambiar. Pero si nos encerramos en nosotros y empezamos a decir, che, mirá, la verdad, yo no sé, ojalá mañana me levante, ojalá venga Cristo ya y quiero dar todo esto por la borda, porque la verdad no sé por qué estoy pasando esto, yo que creí en el Señor. Y vivimos lamentando y lamentando y lamentando y lamentando. Digo esto porque a mí me ha pasado más de una vez, no lo digo porque, mirá, yo creo que como me pasó a mí, les ha pasado a muchos. Y cuando empiezo a experimentar esto y me vuelvo a concentrar en lo que la palabra del Señor dice y me dice, mirá, yo tengo el control, ¿por qué no me venís y me buscás? Y cuando uno se concentra en eso y deja los problemas de lado y pone todo a los pies de Cristo, decirle, Señor, yo ya no puedo más, tomá esto, llévalo vos. Ahí es donde Dios toca tu corazón y cambia la situación. Hoy en día estamos necesitando, tenemos mucha necesidad. ¿Cuántos no piensan en lo que va a pasar mañana, en si van a tener trabajo? Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes, como vos y como yo. Entonces estamos viendo que no sabemos qué va a ocurrir mañana y es como que eso genera toda una desesperanza. Es toda una bola de nieve que comienza a hacerse cada vez más grande y que nos inunda, que nos pasa por encima y que no sabemos cómo contrarrestar. Sin embargo, Dios nos dio la posibilidad. Vos tenés autoridad en Cristo Jesús para despejar todas estas dudas. Tomá autoridad en el nombre del Señor y decís, Jesús, Señor, yo te clamo por este país, te clamo por mi familia, te clamo por mi vida, clamo para que tú seas el Señor de mi vida.
Y sé que me vas a sacar de la situación en la que estoy. Padre, en el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre preciosa, porque no fue derramada en vano, porque me tuviste en cuenta desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo me conocías y sabes quién soy y sabes que te amo. Toma este problema, Señor, llévalo vos y dame una solución. Cuando nos concentramos en eso, Dios comienza a actuar. ¿Por qué? Porque le cedemos a Él en primer lugar. No empezamos a buscar nosotros la solución por nuestra carne, no buscamos nosotros la solución por lo primero que se nos ocurre, que básicamente siempre nos pone violentos, nos irrita demasiado, nos pone locos, nos enojamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras madres, con no sé, con lo que sea, con el vecino, y no logramos mucha respuesta. Sino todo lo contrario, siempre empeoramos las cosas. Siempre la soberanía no exime, la soberanía de Dios no te va a eximir de tu responsabilidad. Dios siempre es soberano, siempre lo fue, pero el hombre es responsable por sus actos. En Romanos 9, 19 al 29, Pablo ahí da una explicación de lo que le había pasado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los judíos, que eran su pueblo, estaban convencidos de que su actitud era la correcta. Y él se da cuenta que habían tomado un camino equivocado. El camino de no haber reconocido a Cristo los llevó a la perdición, los llevó a no conocer su salvación. Ellos tomaron y decidieron mal. Y Pablo en ese momento está diciendo, yo daría hasta mi salvación cambiaría porque este pueblo no hubiese actuado de esa manera y conozca al Señor. La responsabilidad fue de ellos, no fue de Dios. Dios le dio la posibilidad de cambiar. Y el pueblo de Israel no aceptó, no quiso, no logró comunicarse con lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados en sus asuntos, estaban preocupados en sus quehaceres. Ellos creían que tenían todo dominado, que manejaban la cosa a gusto y piacere, que de esa manera a ellos le iba bien, y se perdían la oportunidad de conocer al Señor. ¿Todo por qué? Por seguir su parte carnal. La soberanía de Dios, por otro lado, no resiste ningún tipo de explicación. Dios es soberano y es soberano, y no hay nada que podamos decir. Job se empieza a lamentar en un momento por todo lo que le había pasado, y sin embargo llega un momento en que Dios le habla y le dice, pero ¿quién sos vos para venir a cuestionarme? Y después durante 4 capítulos le está hablando a Job y le está diciendo, pero ¿quién sos vos para venir a decirme lo que yo hago? Si yo hago esto, hice esto, diseñé todo lo que existe en el universo. Esa es mi soberanía, dice el Señor. No podemos cuestionar su soberanía, como tampoco podemos cuestionar lo que está pasando ahora. Por algo está pasando, y Dios sabe que está pasando. No se le pasó por encima. No es que Dios no quiere hacer nada, o se olvidó, o está cansado, o está viendo a ver si se le ocurre algo para esto que está pasando ahora. No, Dios tiene el control. Dios sabe lo que está pasando. Tenemos que seguir clamando y pidiéndole, Señor, en algún momento yo sé que vas a actuar, ya sé que estás actuando. A lo mejor en el momento que vos consideres, pero si vos no, y yo no clamamos y le pedimos,
vamos, quiero terminar con esto ya, Dios de ninguna manera va a actuar. O va a actuar conforme a lo que su pueblo le pida, o conforme a lo que él haya predeterminado. Pero cuando nosotros nos juntamos para pedirle a Dios, Dios actúa con más rapidez. Dios hace las cosas con un propósito. Y ese propósito divino no puede ser alterado ni puede ser cuestionado por nosotros. Simplemente tenemos que seguir clamando y pidiendo, porque Dios al justo que clama concede sus peticiones. Es así, Dios te concede las peticiones del corazón, pero tenemos que seguir clamando y buscándole. No esperar que vengan solas, tenemos que seguir buscando del Señor. Este mundo cada vez parece que está más perdido, más fuera de control. El pecado, la maldad, la desobediencia, las catástrofes naturales. Hay cosas que uno se pone a mirar y le da pánico, le da temor, hace que, digamos que, como está escrito, todo se perpetúa hacia el fin de los tiempos, hacia un mundo que cada vez se pierde más. Pero a Dios le importa tu vida, y a Dios le importa mi vida. A Dios le importa quién sos, a Dios le importa, Dios te ama, Dios sufre. A algunos se le ocurre pensar que a un hijo nuestro nos gustaría que sufra. ¿Alguna vez alguno pensó, che, qué lindo, mirá, voy a tratar de ponerle algo a este que es mi hijo para que le vaya mal y para que se caiga y para que le duela? Y no, yo creo que a ningún padre, por más perverso que sea, se le ocurriría pedir algo malo contra su hijo. Nosotros somos malos. Y si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínense Dios, que permitió que Jesús sufriera eso por todos los otros hijos que también iba a tener. Pero Jesucristo era su Hijo amado. Y Él lo permitió, teniendo soberanía para impedirlo, pero lo permitió. ¿Y a Él no le dolía eso? Claro que le dolía. Pero de la misma manera le duele lo que te está pasando a ti ahora. No es que Dios lo pasa por inadvertido, no es que a Dios se le está escapando algo. A Dios le duele tu situación. Sin embargo, Él está esperando cambiar esa situación por algo mejor, por algo distinto, por algo que te renueve, por algo que te dé más fuerza, por algo que te dé alegría. Pero tenemos que buscarle, tenemos que concentrar nuestra fuerza en Él y clamarle. Clamémosle al Señor. Dios, cuando habló con Moisés, le dijo: mira, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo conocí sus angustias. Yo descendí para librarlos. Y te voy a mandar a ti para que pongas en marcha mi plan. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también pasó aflicciones. Y pasó cosas duras y pasó momentos bastante bravos. Sin embargo, Dios conocía todo. Y a su tiempo, Él mandó a Moisés para que librase a su pueblo de la cautividad. Dios es el mismo hoy que antes y que desde siempre. Y Él conoce todas las situaciones. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control de tu vida y Dios sigue teniendo el control de mi vida. Dios sigue teniendo la soberanía sobre todas las cosas. Si confiamos en Él y podemos poner nuestra voluntad en manos de Él y nuestros problemas en manos de Él, Él va a comenzar a actuar. Él va a comenzar a trabajar algo distinto. Tenemos que descansar. Descansemos en su cuidado.
Descansemos en aquel que tiene todo preparado, que ya tiene todo ideado para que tengamos una vida grata en él. Y quiero terminar con una oración para que podamos brindarle al Señor la posibilidad de que nos ayude. Porque todos necesitamos. Yo estoy necesitando que Dios me dé ánimo, que me dé fuerza. Esto lo digo por mí mismo estoy diciendo que necesito confiar más en ti, Señor. Padre Celestial, yo te ruego en este momento, en esta hora, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, tú conoces mi corazón, Señor. Y sabes, papá, por lo que estamos atravesando. Oh Jesús, queremos levantar nuestras manos a ti, Padre, para que tú nos guíes, nos levantes, para que tú nos conduzcas, Señor, para que podamos librarnos de nuestras angustias, de nuestras amarguras, de aquello que nos está haciendo mal, Señor, de aquello que nos está hundiendo en un mundo en donde no queremos estar. Tú has hecho todas las cosas para nuestro bien, Señor. Y es hora de que pongamos a los pies de Jesucristo nuestra amargura, nuestras dolencias, nuestras angustias. Este momento está causando angustias en todos lados, Señor. Pero yo sé que tú tienes el control, papá. Y no importa lo que vaya a pasar, yo sé que tú me cubres y que tú me guardas, y que si tengo la capacidad y la voluntad y la sabiduría de poder poner a tus pies mis problemas, tú te vas a hacer cargo de esos problemas, Señor. Tú vas a llevar mi carga, Padre. Tú vas a llevar todas las cargas que tenemos. Simplemente tenemos que disponer nuestro corazón para dártelo a ti, Señor. Para dártelo, para que tú lo trabajes, para que tú lo cambies, para que tú nos des una inyección de ánimo, Señor. Ese ánimo que necesitamos. Necesito estar tranquilos, necesito pensar en ti, Señor. Necesito tener más fe. Quiero que me quites este problema, Señor, sea cual fuere. Comenzá, Señor, a trabajar en mi vida. Y para cada uno de mis hermanos te pido, Señor, que tú permitas que puedas concederle los deseos de su corazón. Que tú comiences a trabajar, Señor, en sus vidas y que cambies, Señor, cualquier dificultad, cualquier tormento, cualquier cosa inmunda que esté provocando malestar, falta de fe, cansancio, angustias y temores en cada una de esas vidas, que sean eliminados, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu mano de poder comience a escuchar la oración de tu pueblo, que clama por libertad, que clama para ser distinto, que clama porque este virus desaparezca, Señor. Cubrimos nuestras vidas en el nombre de Jesús con tu sangre preciosa, papá. Y yo sé, Padre, yo sé que tu mano de poder nos va a bendecir en sobremanera, que tu mano de poder nos va a cultivar, nos va a cobijar, nos va a cambiar. Gracias, Señor, porque yo sé que tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Y yo sé que tú vas a obrar con plenitud en la vida de aquellos que te necesitan. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, victoria en las vidas de cada una de las familias de la iglesia. Padre, en mis hermanos, declaro victoria en las vidas, Padre, para que puedan ser personas que de bien, personas que puedan mostrarle al mundo que en ti hay algo distinto y que tú eres grande, Señor, y que tú nos envuelves, y que tú nos cubres, y que tú nos amas de sobremanera. Señor, yo sé que tú vas a obrar en las vidas de todos los que te necesitamos. Y sé que va a ser de bendición, porque vamos a procurar cada vez más amarte, seguirte y ofrecerte nuestro espíritu, Señor, para que tú lo guíes y con sabiduría poder pedirte lo que necesitamos. Padre Celestial,
ruego ahora que cada uno de mis hermanos pueda elevar una oración hacia ti pidiendo lo que necesita. Y esa oración va a ser escuchada por ti, Señor. Y tú te ruego, Señor, que puedas conceder esa petición. Yo considero y creo, Señor, que esa petición va a ser hecha, que tú tienes poder, soberanía y autoridad para poder hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta noche, bendigo a mi familia, bendigo a todos mis hermanos, bendigo la iglesia y bendigo este país, Señor, para que tú estés dándole capacidad también a nuestros gobernantes, para que tomen decisiones acertadas, para que su pueblo, para que el pueblo de esta nación pueda estar atendido y no tenga necesidades, Señor. Gracias, te bendigo, papá, gracias por todo, gracias por esta noche, y me alegro de poder estar bendiciendo a Dios y que el Señor me pueda estar llenando en este momento, porque necesito mucho de Él, necesito de Él para que me dé la posibilidad de cambiar aquellas cosas que necesito cambiar. Dios le bendiga, en el nombre de Jesús, amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control.
que no entienda lo que sucede. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.